Bueno, los alquinos son hidrocarburos que, como ya hemos visto, tienen un triple enlace carbono-carbono. De ese triple enlace, dos enlaces de ellos van a ser enlaces pi, un enlace va a ser un enlace sigma. Generalmente se les denomina hidrocarburos acetilénicos, porque derivan de este compuesto, el etino, o también denominado acetileno, ¿sí? Bueno, vemos que en los alquinos la hibridación entre los carbonos unidos al triple enlace para cada carbono es sp, quedando ahora dos orbitales p que van a tener una superposición entre ellos para generar los orbitales pi. Entonces, la unión hidrógeno-carbono es sigma, carbono-carbono simple sigma, y los dos dobles enlaces que quedan van a ser pi. Vemos acá un par de figuras más para ver que se entienda un poco cómo está formado este alquino, este etino. ¿Sí? Vamos a ver que en la hibridación sp, el ángulo entre dos orbitales sp va a ser de 180 grados. Eso va a estar todo en nuestro eje carbonado y vemos acá los enlaces formados que llamamos pi. Vemos acá para etano, etileno y acetileno cómo es la distancia de ese simple enlace 1,54 angstrom, doble 1,33 y triple 1,20. A medida que vamos agregando enlaces múltiples, la distancia de enlace carbono-carbono se va comprimiendo, se va achicando, debido a que en la hibridación sp tenemos un mayor carácter S, tenemos un 50% de carácter S versus un 50% de carácter P, mientras que en un SP2 teníamos un 30% y en un SP3 teníamos un 25% de carácter S. A medida que ese carácter S aumenta, la longitud del enlace sigma se va haciendo cada vez más corta debido a cómo se solapan los enlaces entre sí. Así como vimos en alcanos y en alquenos, vamos a ver también algo de nomenclatura, o sea, cómo nombrar a nuestros alquinos, ¿sí? Para el caso de un alquino sencillo con un solo triple enlace, vamos a numerar en qué carbono va a estar ese triple enlace y después vamos a cambiar la terminación ano de ese alcano por la terminación ino. Por ejemplo, en este que tenemos acá, 2-butino. ¿Sí? Si el triple enlace estuviera entre el carbono 1 y 2, sería 1-butino. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos sustituyentes? En general, esos sustituyentes se van a numerar también y vamos a darle la numeración 1 al carbono que tenga el triple enlace en la menor ubicación, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos 1, 2, 3, el triple enlace está sobre el carbono 3, de este lado tendríamos 1, 2, 3, 4, estaría sobre el carbono 4, con lo cual le damos el número 1 a este carbono y de esa forma vamos a nombrar 6 bromo, 2 metil, 3 para ubicar donde está el triple enlace heptino. Si el compuesto tiene enlaces dobles y triples, la cadena principal va a ser la que contenga ese mayor número de dobles y triples enlaces, ¿sí? El compuesto en este caso se va a denominar como enino, ¿sí? Por ejemplo, si tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, va a ser pentenino. ¿Qué tenemos que numerar? ¿Dónde están los sustituyentes y dónde están ese doble y ese triple enlace? Por ejemplo, acá vamos a ver que el que está en la posición 1 es el doble, el que está en la posición 2 es el triple. De esa manera, este es el carbono 1 y el compuesto se denomina 2-metil 1-penten 2-ino. Ahora, cuando en el caso de que tengamos enlaces dobles y triples y tengamos que elegir cuál es la denominación del carbono 1, a cuál elegimos como carbono 1, vamos a elegir aquel que tenga al triple o doble enlace más cercano, ¿sí?
En este caso, el triple enlace está más cercano que si numeramos de acá. De esta manera tenemos el 5-metil, 3-septem, 1-ino. En el caso de que haya igual preferencia en cuanto a qué nombramos, a qué tenemos como carbono 1, si tenemos un alquino, si tenemos un alqueno, la opción elegida va a ser la del alqueno. El doble enlace tiene preferencia sobre el triple a la hora de numerar esos dobles o triples enlaces. De esta manera, este compuesto de 5 carbonos, un penten 5-ino, va a tener el doble enlace en la posición 1 y en 3 el radical metil, o sea, 3-metil, 1-penten, 5-ino. Vamos a ver ahora la acidez de un alquino, que no hemos hablado ni hasta ahora ni en un alcano ni en un alqueno. La acidez del hidrógeno unido a un carbono que tiene hibridación sp. Generalmente el carbono forma enlaces covalentes no polares con el hidrógeno, porque ambos, carbono e hidrógeno, tienen electronegatividades parecidas. El carbono es un poquitito mayor, pero es similar a la del hidrógeno, ¿sí? De esa manera comparten los electrones de manera casi igual. Ahora, a medida que pasamos de hibridación sp3 a sp2 a sp, todos los carbonos no van a tener la misma electronegatividad. Un carbono con hibridación sp va a tener mayor electronegatividad que uno con hibridación sp2 y a su vez que uno con hibridación sp3. Debido a que la electronegatividad de los átomos de carbono sigue ese orden, sp mayor que sp2 mayor que sp3, el hidrógeno unido a esos carbonos va a tener mayor o menor retención, ¿sí? Debido a que si el carbono es muy electronegativo comparado con un eteno o con un etano, va a tener la posibilidad, o sea, la habilidad de poder retener el par de electrones de la unión carbono-hidrógeno de manera más efectiva que en un eteno y que en un etano. De esa manera los alquinos tienen mayor acidez que los alquenos y que los alcanos. Tenemos acá valores de pK: 25 para un etino, 44 para un eteno, pK más 60 para un etano. Recordemos que los valores de pK, a mayor valor de pK, menor acidez, ¿sí? Recordemos que el pK era menos el logaritmo de la constante de acidez, entonces un valor grande de pK significaba una constante de acidez que fuera menor que para algo que tuviera un valor pequeño de pK. Bien, tenemos acá una ecuación ácido-base en la que tenemos un alquino con una base para dar una base más débil y un ácido más débil, ¿sí? Recordemos que para que este hidrógeno pueda ser eliminado por una base, la base que lo elimina tiene que ser más fuerte que la base que se genera, ¿sí? De esta manera, del lado izquierdo de nuestra ecuación vamos a tener a nuestro ácido más fuerte, que es el que fácilmente puede perder un hidrógeno, un protón, y nuestra base más fuerte, que es la que puede tomar este protón para dar lo que llamamos un ácido conjugado. Nuestro amiduro, luego de tomar el protón, nos dará un ácido conjugado que es el amoníaco. Este va a ser un ácido más débil, ¿sí? De la misma manera, nuestro ácido, que era el alquino, luego de eliminar un protón con nuestra base, nos va a dar una base conjugada de ese acetileno, ¿sí? Así que ácido fuerte, base fuerte, nos va a dar una base más débil y un ácido más débil. De esa manera, este equilibrio está más desplazado de izquierda a derecha, ¿sí? Que si queremos hacer la reacción opuesta, ¿sí? El ion amiduro no puede retirar un hidrógeno unido a otro tipo de carbono que no sea un sp, ¿sí? No podría retirar un hidrógeno unido a un carbono sp2 en un alqueno o a un sp3 en un alcano, ¿sí? Solo puede hacerlo con un carbono con un hidrógeno unido a un carbono sp, ¿sí? En consecuencia, el hidrógeno unido a un carbono sp se lo puede considerar con una cierta acidez, ¿sí?
Eso no implica que el acetileno sea un ácido que nosotros podemos manejar en la vida real y pensar que va a ser algo que es un ácido fuerte. El acetileno sigue siendo un ácido y sigue siendo un ácido débil, ¿sí? Su pK 25 es el pK correspondiente a algo que es un ácido débil. Tenemos acá, por ejemplo, algunos compuestos, sus respectivos pK y cómo sería el mapa de potencial electrostático, o sea, cómo está distribuida la carga negativa en los colores rojos, y cuanto más celeste o más azulado sea, significaría que yo tendría menos carga negativa, ¿sí? De esa manera vemos al ácido fluorhídrico, que es nuestro ácido más fuerte de los que acabamos de escribir acá, al agua, al alquino, al amoníaco, a un alqueno y a un alcano. Vemos cómo varían esos pK. El pKa del ácido fluorhídrico es 3.2, el del agua 15.7, el del alquino que ya acabamos de mencionar 25, el amoníaco 36 y así sucesivamente. Y vemos cómo los potenciales, a medida que el ácido es más fuerte, la separación de cargas es mayor hacia el átomo más electronegativo. ¿Qué pasaría si estos dos, alqueno y alcano, yo los pudiera tratar como si fueran ácidos, ¿sí? Si pudieran reaccionar, porque no van a reaccionar si yo les agrego anhidro de sodio, si pudieran reaccionar para transformarse en una base conjugada y un ácido conjugado. Si estas hipotéticas reacciones ácido-base ocurrieran, tendría mi alqueno, anhidro de sodio, para dar amoníaco, más el alquenuro, ¿sí?, de sodio. De la misma manera, el metano con anhidro de sodio me daría amoníaco, más el radical metilo, ¿sí?, o metiluro de sodio. Vemos que la flecha está muy desplazada de derecha a izquierda, o sea que ese equilibrio no puede realizarse, ¿sí? En la vida real ese equilibrio, a menos que yo ayude de alguna otra manera, este equilibrio no puede realizarse. Esta reacción entonces con anhidro de sodio solo va a ocurrir en los alquinos y es la característica más importante que tienen los alquinos. La diferencia de acidez la podemos analizar también si vemos cómo es esa base conjugada que se forma al perder nuestro alquino un protón y generar el par de electrones que va a estar unido a nuestro carbono. Si vemos en la misma situación que ocurriría en un metilo para dar un metiluro, vamos a ver que en el alquino, en el anión acetiluro, el par de electrones queda sobre un orbital sp, que en su momento que dijimos, el orbital sp es un orbital más electronegativo. O sea, va a tener mayor tendencia a soportar el par de electrones que queda en este anión. En cambio, en un anión metilo o metiluro, ese par de electrones queda sobre un orbital sp3, ¿sí? Va a tener una estructura piramidal, va a haber una repulsión con los pares de electrones cercanos y por otro lado el sp3 es un orbital menos electronegativo. De esa manera entonces, una manera de analizar la acidez es ver cuán estable es esa base conjugada que se forma. Una base que va a quedar disuelta en el medio en el que yo la estoy realizando, ¿sí? Y para que esa base sea estable tiene que poder acomodar de alguna manera el par de electrones que se forma al romperse la unión carbono-hidrógeno. Vemos entonces cómo sería la acidez. La acidez aumentaría de un alcano a un alqueno a un alquino. De la misma manera, ¿sí?, nuestro alquino, al ser más ácido, nos va a dar la base conjugada, que va a ser el alquiluro, versus el alquenilo y versus el alquilo. Vemos que a medida que la acidez aumenta, la basicidad de la base conjugada es inversa. O sea, un metiluro va a ser una base muy fuerte. De hecho, lo vamos a poder usar en algún tipo de reacción porque va a poder generar algunos tipos de reacciones debido a que tiende a reaccionar con
protones o átomos positivos, ¿sí? Y a medida que aumenta esa hibridación, la base va siendo cada vez más débil, que es lo que la hace más estable. Bien, ¿qué reacciones tienen los alquinos? En general tienen las mismas reacciones similares a las que tenían los alquenos. O sea, si un alqueno podía adicionar una molécula de haluro de hidrógeno, un alquino también lo va a hacer, con la diferencia de que va a adicionar 2 moles de haluro de hidrógeno. O sea que la mayoría de todas las reacciones va a ser similares. Va a poder adicionar 2 moles de un halógeno, por ejemplo, con lo cual no tiene mucho sentido para ustedes que repitamos las reacciones porque van a ser un número mayor de reacciones a memorizar, y la idea es que, bueno, razonen y vean qué tipo de reacciones pueden tener, ¿sí? Sí vamos a ver la reacción de reducción, o sea, la adición de hidrógeno, para dar lo que llamamos un alcano. O sea, de un alquino podamos obtener un alqueno con los mismos catalizadores que usamos para alquenos, platino, paladio o níquel, y una atmósfera en exceso de hidrógeno, nos va a dar inicialmente un alqueno, pero ese alqueno se va a seguir reduciendo, va a seguir adicionando hidrógeno hasta llegar a un alcano. No importa que yo ponga un mol y un mol, aunque yo pusiese un mol de alquino y un mol de hidrógeno, no obtendría un alqueno. Obtendría una parte de alqueno y una porción de alcano, ¿sí? Porque obviamente siendo un mol el hidrógeno se consumiría. Pero no llegaría a tener un alqueno como yo podría esperar, ¿sí? Sino que una parte que se forma a medida que se forma reacciona con más hidrógeno para dar mi alcano. Tenemos acá los calores de hidrogenación, menos 41,9, para pasar de un alquino a un alqueno y de un alqueno a un alcano. El mecanismo de hidrogenación es el mismo y, como vimos en alquenos, los 2 átomos de hidrógeno se van a adicionar por la misma cara, debido a que nuestro alquino se acerca a ese catalizador que está sobre carbono, ¿sí? Y los 2 hidrógenos se van a adicionar sobre la misma cara. Ahora bien, yo puedo obtener a partir de un alquino un alqueno, ¿sí? Pero ya no usando los catalizadores que vimos antes, sino algo que vamos a llamar un catalizador de Lindlar. Ese catalizador de Lindlar está constituido por hidrógeno, paladio, o sea, nuestro metal sigue estando, pero nuestro metal va a estar de alguna manera envenenado. Envenenado significa que va a tener una actividad menor, ¿sí? Este sulfato de bario y esta sustancia quinoleína van a actuar haciendo que el paladio presente una fuerza menor a la hora de hidrogenar un doble o triple enlace. De esa manera, el triple enlace con este catalizador de Lindlar nos llega a dar un alqueno, no puede avanzar hacia un alcano. Es la manera entonces en la que podemos tener de un alquino un alqueno. ¿Qué tipo de alqueno? Un alqueno cis. Los 2 hidrógenos, recordemos, entran por la misma cara. ¿Cómo podría obtener un alqueno trans? Necesitaría otro catalizador. Ese catalizador no se los he puesto acá porque, bueno, en el seminario no lo tienen, pero se los nombro. Ese catalizador o la reacción en la cual un alquino pasa a un alqueno trans, el hidrógeno estaría acá y el metilo estaría de este lado y el hidrógeno acá, va a ser sodio en amoníaco líquido, ¿sí? Sodio metálico que va a estar en amoníaco que está en estado líquido a muy baja temperatura, y de esa manera se lograría que ese alquino pase a ser un alqueno trans. Pero como les dije antes, no es importante para ahora.